El enigma bajo la pirámide de Kefren. ¿Crees en coincidencias o en manipulaciones históricas que abarcaron siglos, escondidas ante nuestros ojos? En medio de una avalancha de contenidos superficiales que infestan las redes, surgió una información que, a primera vista, parecía otra más de esas especulaciones sensacionalistas. Pero a medida que surgieron detalles, lo que parecía una exageración comenzó a volverse inquietante debido a su precisión técnica. Al fin y al cabo, estamos ante uno de los yacimientos arqueológicos más grandes del mundo, la pirámide de Kefren en Giza, la segunda más grande de Egipto, construida con piedras que pesaban toneladas en una época en la que la ingeniería era supuestamente rudimentaria. Ahora, un grupo de investigadores afirma haber detectado estructuras cilíndricas y caminos en espiral debajo de esta pirámide. Estructuras que, creen, podrían sustentar algo nunca antes imaginado, una ciudad subterránea. Pero, ¿se trata de una nueva revolución arqueológica o simplemente de otro ruido amplificado por quienes saben manipular datos y narrativas? La revelación se produjo durante una conferencia de prensa en Italia, sin la presencia de la mayoría de los medios científicos tradicionales. Tres nombres llamaron la atención: Conrado Malanga, de la Universidad de Pisa, junto a los egiptólogos Armando May y Filippo Bondi. Mostraron imágenes obtenidas por radar SAR, una tecnología capaz de penetrar densas capas de suelo y roca, que revelan, según ellos, formas geométricas regulares y simétricas, profundamente enterradas bajo el suelo de la pirámide. La noticia cayó como una bomba. Los sitios web respondieron, las redes sociales vibraron y las teorías comenzaron a surgir en masa. Pero había un detalle esencial. El estudio no fue publicado en ninguna revista científica. Ninguno. No ha sido revisado por pares. No ha sido probado, cuestionado ni replicado. La pregunta que flota en el aire es, ¿por qué? ¿Qué lleva a un grupo de científicos a presentar algo de esta magnitud? Una revelación que, de confirmarse, podría cambiar por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto, sin pasar por los canales científicos oficiales. La respuesta puede estar detrás de escena, en el propio contenido publicado. Las imágenes presentadas, procesadas digitalmente, muestran estructuras que, a primera vista, parecen pilares, pero los datos originales, según los propios autores, son un mapa de radar sin identificación de material, densidad o textura. O sea, todo lo que se dice sobre eso es interpretación. Aquí es exactamente donde el juego empieza a cambiar. La narrativa vendida al público sugiere que los investigadores cierran pilares, pero lo que en realidad se mostró fue un mapa de intensidad reflejado por ondas de radar. Y este tipo de datos es interpretable de varias maneras. Un objeto vertical puede parecer una anomalía horizontal. Un vacío puede parecer sólido. Es por eso que este tipo de mapeo requiere confirmación con excavaciones físicas. No es una elección, es un protocolo de validación básico. Pero esa excavación nunca ocurrió. Y entonces surge la segunda extrañeza. Las imágenes dadas a conocer al público, en los videos que se volvieron virales, no son datos en bruto. Son representaciones, interpretaciones artísticas basadas en lo que los investigadores creen estar viendo. La diferencia es colosal. No estás viendo el descubrimiento, estás viendo la hipótesis visual de un descubrimiento. Y esa diferencia lo cambia todo. Aún así, muchos se apresuraron a abrazar la versión más espectacular, que hay una ciudad subterránea escondida bajo la pirámide de Kefren, formada por columnas cilíndricas de hasta 10 metros de diámetro y que se extienden a más de 600 metros de profundidad. Una narrativa que habla de leyendas antiguas, misticismo egipcio e incluso interpretaciones teosóficas de Amenti, el salón mítico de los dioses, supuestamente enterrado bajo las arenas del tiempo. El problema es que la realidad y las cifras mismas pronto comenzaron a exponer las grietas de esta historia. La unidad de medida utilizada en la publicación del informe confundió pies con metros. Un error primario, pero que alteró por completo la escala del descubrimiento. Lo que inicialmente se promocionó como 2 kilómetros de estructuras cilíndricas resultó ser, de hecho, algo cercano a los 600 metros. Y eso si los datos son correctos. Estructuras que, en lugar de tener 80 metros de ancho,
en realidad miden poco más de 10 metros de largo. Un simple error de conversión, sí, pero hace saltar la alarma. Si la base de la información se presenta de forma inexacta, ¿cómo podemos confiar en el resto? El propio Conrado Malanga, nombre principal detrás de la presentación, es una figura controvertida. Además de investigador, es conocido por sus apariciones en eventos ovnis y declaraciones que cruzan la frontera entre la ciencia y el esoterismo. Esto no invalida su formación, pero ciertamente influye en el tipo de lectura que hace de determinados datos. Es más, el proyecto no fue anunciado en un Congreso Internacional de Arqueología, sino en una rueda de prensa publicada por canales alternativos, algunos de ellos especializados en teorías de la conspiración y narrativas pseudocientíficas. Incluso con estos problemas, hay un aspecto que todavía nos preocupa. El uso de la tecnología SAR es legítimo. Ya se ha utilizado en otros descubrimientos arqueológicos y, de hecho, puede revelar estructuras enterradas. Entonces, ¿y si detrás de la mala comunicación, las suposiciones exageradas y las imágenes renderizadas, hay algo real? ¿Un núcleo de verdad que se está malinterpretando? Esta posibilidad es tan fascinante como peligrosa, porque abre la puerta a lo que más se teme en la ciencia: el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es el proceso psicológico de ver lo que quieres ver. Si usted cree, dado que hay columnas de 10 metros enterradas debajo de la pirámide, cualquier punto vertical en el radar será un pilar, cualquier sombra, un pasillo, cualquier círculo, una cámara. Por eso existe la revisión por pares, porque un científico aislado puede enamorarse de su propia hipótesis y distorsionar los datos sin darse cuenta. Aquí es donde entra el papel de los medios de comunicación. Canales como Strange History difundieron las imágenes como si fueran una prueba definitiva. Títulos como "La pirámide revela una ciudad de 2 kilómetros de largo" se difundieron sin ninguna crítica. Incluso se ignoró el error al convertir pies a metros. De repente, un dato especulativo presentado en un oscuro informe se convirtió en un descubrimiento revolucionario replicado en todas partes. No porque sea verdad, sino porque es espectacular. La pregunta entonces deja de ser ¿qué se descubrió? Y se convierte en ¿por qué publicitarlo de esta manera? Es en este punto donde la narrativa científica choca con la narrativa del espectáculo, porque si el objetivo hubiera sido puramente científico, los datos habrían sido sometidos a revisión, excavados con metodología, testados por terceros. Pero lo que vemos es una carrera para ganar la atención del público. Vídeos, conferencias, entrevistas. La primicia es el objetivo. Y quizás esa sea exactamente la razón por la que el estudio aún no ha aparecido en las principales revistas científicas. E incluso con todas estas capas de ruido, la duda persiste. ¿Qué pasa si realmente hay estructuras ahí abajo? ¿Qué pasa si estas columnas son reales? ¿Y si asistiéramos al nacimiento de un descubrimiento tan grandioso como la construcción de las propias pirámides? La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia, pero tampoco es una justificación para difundir la fantasía. En última instancia, esta primera parte de la historia trata menos de lo que se encontró y más de cómo elegimos interpretar lo desconocido. La ciencia nos enseña que entre los datos y el descubrimiento hay un abismo llamado método. Sin él, todo se convierte en una conjetura. Con él, incluso lo improbable puede convertirse en realidad. Y si lo que se vio en las imágenes del radar realmente es lo que dicen. ¿Por qué nadie quiere excavar? En la siguiente parte verás la polémica imagen que está alimentando toda esta polémica. Pero esté preparado. Lo que se presentó al mundo es muy diferente de lo que realmente hay en los datos. Y eso podría cambiarlo todo. ¿Qué se vio realmente? La verdad detrás de la imagen que conmovió al mundo. A veces la verdad no es lo que tenemos delante de nuestros ojos. Es lo que hay detrás del lente, detrás de la intención, escondido en la forma en que nos cuentan la historia. Lo que se presentó al mundo como la imagen que reveló estructuras cilíndricas debajo de la pirámide de Kefren tenía más capas de las que cualquier dato arqueológico podría implicar. El público vio algo hermoso, fuerte, convincente.
Una representación que parecía sacada de una película de Marvel. Pilares robustos que se elevaban debajo de la pirámide, conectados por pasillos simétricos, con una paleta de colores impactante y formas que parecían diseñadas para no dejar lugar a dudas. Pero lo que todos vieron no fue el descubrimiento. Era una versión estilizada, dramatizada, creada después de recopilación de datos brutos. Lo que se entregó al público fue una narrativa gráfica, y eso cambia completamente la conversación. Si alguna vez has utilizado una aplicación de edición fotográfica, lo sabes. Mejorar el contraste, aplicar filtros, corregir sombras, todo ello cambia la forma en que vemos la imagen. Ahora imagina hacer esto con datos de radar, datos que, por naturaleza, son ambiguos. Transforma signos y formas abstractas en interpretaciones, en supuestos, en algo que puede parecer totalmente diferente de lo que realmente hay. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Los datos originales son una matriz de intensidad de señal capturada por el radar SAR, emitida por satélites a cientos de kilómetros de altura. Estas señales son reflejadas por las capas geológicas y, dependiendo de la densidad y composición del suelo, regresan con variaciones que pueden indicar huecos, estructuras o anomalías. Pero mira con atención, pueden indicar, nunca confirmes. Y entre los datos y el diseño final, hay un océano de posibilidades. La imagen que causó revuelo fue en realidad una interpretación basada en estos retornos de radar. Y esta interpretación, aunque tenga una base técnica, es exactamente eso, una hipótesis visual. La misma señal podría indicar un pilar o un túnel horizontal, un espacio vacío o una roca más porosa. Es como mirar las nubes y ver un castillo. Alguien a tu lado podría ver un dragón, o simplemente una nube. Esto no es un error, es la naturaleza del método. Pero esta naturaleza incierta quedó oculta a la mayoría del público. Los videos que se volvieron virales mostraban la imagen renderizada, casi como una foto real de lo que habría debajo de la pirámide. Y aquí comienza el problema. La confusión entre datos y narrativa es una de las trampas más peligrosas de la comunicación científica. Y lamentablemente fue precisamente esta trampa la que atrapó a millones de personas. Hagamos un paralelo con algo que sabes. ¿Has notado cómo algunos videos de descubrimientos increíbles sobre el espacio utilizan ilustraciones CGI como si fueran registros reales? Muestran planetas con colores vibrantes, superficies detalladas, luces cósmicas y dicen, se encontró un exoplaneta habitable a 400 años luz de la Tierra. Pero eso es un arte, una ilustración basada en suposiciones. Los datos reales son un gráfico con espectros de luz. La conexión entre estos dos mundos, el científico y el visual, debe establecerse de manera responsable, porque de lo contrario, lo que se difunde no es conocimiento. Es información errónea bien empaquetada. Y cuando este envoltorio toca temas que agitan la imaginación colectiva, como pirámides, civilizaciones perdidas y estructuras ocultas, el impacto es aún más profundo. Quizás por eso tanta gente aceptó esta imagen como verdad, porque alimenta un deseo íntimo que casi todos tenemos, descubrir que hay más, que el mundo guarda secretos, que el pasado es mayor de lo que nos cuentan los libros. Hay una belleza poética en este deseo, y no debe ser asfixiado, pero tampoco se puede explotar irresponsablemente. Volviendo a la imagen, al compararla con los datos brutos, la discrepancia se hace evidente. La forma interpretada como un pilar de 10 metros de diámetro podría ser simplemente una zona de baja densidad de suelo. Estos corredores en espiral pueden ser artefactos geométricos creados por ruido de señal o incluso interferencias técnicas. Los expertos en teledetección señalaron que las señales analizadas tienen una baja resolución vertical, lo que imposibilita determinar la profundidad con precisión. Es decir, los 600 metros mencionados podrían ser 60 o incluso menos. Pero hay algo aún más curioso. Durante la sesión informativa, cuando los investigadores presentaron la imagen, no entraron en detalles sobre la explicación de los márgenes de error. No contextualizaron los límites de la tecnología utilizada. No compararon las señales con datos de control de otras excavaciones conocidas. Y esto, para quienes se encuentran en la zona, supone una señal de alerta. Porque la ciencia seria siempre es cautelosa, casi tímido incluso.
Cuando alguien presenta datos con gran confianza, sin reservas, en un campo tan especulativo, es señal de que la pasión por la hipótesis puede haber superado el rigor del método. Y esto nos lleva a otro punto importante: la ausencia de revisión por pares. Un estudio científico, para ser considerado serio, necesita ser publicado en revistas especializadas, donde será evaluado por otros expertos en la materia. Comprobarán la metodología, los instrumentos utilizados, los cálculos, los márgenes de error, la coherencia con otras investigaciones ya establecidas. Sin esto, la hipótesis puede ser interesante, pero no es ciencia, es solo una opinión técnica, y esto debe quedar muy claro para el público. Ahora piensa conmigo, si este descubrimiento fue tan sólido como dicen, ¿por qué no pasó por este proceso? ¿Por qué se publicó primero, como una entrevista pública, en un evento oscuro, en lugar de presentarse a través de los canales formales de la arqueología? ¿Por qué no hubo excavaciones preliminares ni contacto directo con el Ministerio de Antigüedades egipcio? Más bien lo que ocurrió fue una filtración, o mejor dicho, una revelación cuidadosamente ensayada para crear un impacto inmediato. Y aquí volvemos a la narrativa. Cuando eliges cómo presentar algo al mundo, también eliges cómo la gente lo recordará. Y la forma en que esta imagen fue entregada a la audiencia revela algo importante. No fue hecha para informar, fue hecho para impresionar. Pero hay una lección en todo esto, y no se trata solo de arqueología. Se trata de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. En tiempos en los que las imágenes circulan más rápido que los hechos, en los que vídeos con banda sonora épica se vuelven virales antes de que la ciencia tenga tiempo de decir «cálmate», es fundamental rescatar una mirada más crítica. Una mirada que no rechaza el misterio, pero que tampoco acepta ninguna explicación mágica como verdad absoluta. El verdadero atractivo de lo desconocido no son las respuestas fáciles. Estás haciendo las preguntas correctas, en las posibilidades que nos obligan a pensar, para revisar, enfrentando nuestras creencias. Y ahí es donde este caso conecta con algo aún más profundo: la forma en que entendemos la realidad. Muchos de los mayores descubrimientos de la humanidad no nacieron de la certeza, sino de la duda. No la confirmación inmediata, sino la insistencia en investigar incluso lo que parecía imposible. La ciencia no mata el misterio. Ella lo pule, transforma el caos en un mapa, el ruido en el conocimiento. Y es con este mismo espíritu que los invito a sumergirse aún más en este universo de interpretaciones, hipótesis y posibilidades. Si está interesado en esta delgada línea entre la realidad y lo que percibimos como realidad, vale la pena conocer el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Un viaje reflexivo que explora la posibilidad de que el universo no sea solo materia, sino conciencia en expansión. Contenido esencial para cualquiera que quiera entender no solo lo que hay debajo de las pirámides, sino también por qué vemos o qué vemos cuando los miramos. El enlace está en comentario fijado en este video, y podría ser el siguiente paso en su viaje de descubrimiento. Y si has llegado hasta aquí, es porque eres de los pocos que todavía valoran el contenido profundo, con investigación, contexto y reflexión. Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un me gusta travieso. Esto no es solo un clic, es lo que mantiene vivo este tipo de contenido en medio del caos digital. El juego de la interpretación entre la curiosidad humana y la manipulación del misterio. ¿Por qué algunos descubrimientos causan conmoción mundial, incluso cuando no hay pruebas concretas? Esa es la pregunta que debe tener en cuenta a medida que profundizamos aún más en este caso. Porque la imagen ya no es el foco. Los datos ya han sido discutidos, expuestos, cuestionados. Ahora nos enfrentamos a algo más grande: el mecanismo detrás de la fascinación colectiva. ¿Cómo pudo una hipótesis incierta sobre estructuras subterráneas captar la atención de millones de personas? ¿Y qué dice sobre nosotros? Aquí es donde el guión deja de tratar sobre la pirámide y comienza a tratar sobre la mente humana. ¿Alguna vez has notado cómo nos atrae lo que es escondido, la estructura enterrada, el manuscrito perdido, el mensaje oculto? Hay un impulso casi instintivo de buscar
lo que hay debajo de la superficie. Tal vez porque vivimos constantemente tratando de comprender no solo el mundo, sino también a nosotros mismos. La idea de que hay algo más grande bajo nuestros pies, mirándonos en silencio, coincide perfectamente con nuestros mayores temores y nuestras mayores esperanzas. Pero ¿qué pasa si esto se explota? La ciencia se basa en evidencia. La fascinación se basa en la expectativa. Y la expectativa es una moneda valiosa, especialmente en una época en la que la atención vale más que el oro. Esta es la razón por la que muchos investigadores, incluso con intenciones legítimas, terminan utilizando la narrativa, el espectáculo y la dramatización para presentar sus descubrimientos. ¿El riesgo de esto? El contenido es absorbido por la forma, la investigación se convirtió en rendimiento, la ciencia se convierte en entretenimiento. ¿Pero esto es siempre malo? Ese es el giro inesperado aquí. Porque aunque los datos sobre las estructuras subterráneas debajo de la pirámide son frágiles, y la imagen que circuló es más un arte que una prueba, el impacto generado por todo esto ha reavivado un interés colectivo por la arqueología, el antiguo Egipto, la ingeniería antigua. De repente millones de personas estaban debatiendo sobre teledetección, capas geológicas y revisión por pares. ¿Es esto malo? ¿O es un efecto secundario aceptable de utilizar el misterio como cebo? ¿Empezarías a investigar geofísica si no te hubiera provocado una historia fantástica? Aquí llega un punto delicado. El umbral entre inspirar y engañar. Es como mostrarle a alguien una llave vieja y decirle, esta puede abrir una puerta que revela los orígenes de la humanidad. No es mentira, sí es una clave real, pero tampoco es cierto. Si la puerta no existe, el problema es no generar preguntas. Es ofrecer respuestas falsas como si fueran certezas. Y en el caso de este descubrimiento bajo la pirámide, eso sucedió. Si prestas atención, el propio discurso de los investigadores cambia sutilmente de una frase a otra. En un momento dicen, la estructura podría indicar pilares cilíndricos que sostienen una red subterránea. A continuación afirman, estos pilares sostienen una ciudad que existió bajo Egipto. ¿Notas la diferencia? La primera frase sugiere una hipótesis. El segundo declara la verdad. Y este pasaje, este deslizamiento semántico, es lo que captura la mente del público. Porque donde hay certeza, hay confianza. Y donde hay confianza, hay adherencia. Pero ¿qué pasa cuando la confianza se basa en suposiciones? Ahora detente y piensa. ¿Cuántos otros descubrimientos científicos realmente relevantes has visto en los últimos meses? ¿Cuántos de ellos recibieron la misma atención que esta historia? La respuesta probablemente sea casi ninguna, porque la verdadera ciencia es metódica, lenta, llena de quizás. El entretenimiento científico, en cambio, es ágil, lleno de no lo vas a creer, y eso nos lleva al punto más oscuro de todos. El algoritmo también excava lo que está enterrado, dentro de nosotros. Las plataformas digitales están programadas para comprender qué es lo que te frena. Y cuanto más misterio consumes, más misterio te dan. Hasta que, sin darte cuenta, empiezas a vivir en un ciclo de narrativas donde todo está oculto, conspirativo, mal explicado, y donde la verdad siempre está escondida en un lugar al que nadie puede acceder. ¿Te suena esto familiar? Ahora piensa en la función que está cumpliendo aquí la pirámide. Ya no es una construcción egipcia, es un símbolo, un canalizador de emociones, un espejo de nuestro propio deseo de descubrir algo que nos saque de lo común. Un punto de convergencia entre lo sagrado y lo científico, entre lo posible y lo improbable. Y la verdadera pregunta ya no es, ¿qué hay debajo de la pirámide? Es, ¿por qué estamos tan desesperados porque haya algo ahí abajo? Tal vez porque todos estamos tratando de encontrarle sentido al caos. Quizás porque vivimos en un mundo donde casi todo ya está cartografiado, calculado, etiquetado, y la idea de que todavía hay un gran misterio esperando ser revelado. Nos reconecta con algo que nos falta, el encanto. Entre los datos y la verdad, cuando la ciencia debe soportar el peso de la fama, imagina la siguiente escena. 2 satélites cruzan el cielo nocturno de Egipto. Son solo puntos en la oscuridad que viajan a velocidades absurdas. Pero ahí, dentro de estas máquinas silenciosas, hay ojos.
ojos artificiales que captan ondas, que atraviesan la Tierra, que regresan con fragmentos de información. Datos, pauta, intensidades, nada que un ser humano pueda ver, solo señales esperando ser interpretadas. Esto es exactamente lo que ocurrió antes del supuesto descubrimiento bajo la pirámide de Kefren. Dos satélites equipados con tecnología SAR, radar de apertura sintética, sobrevolaron la meseta de Giza, y lo que regresaron de estos vuelos no fue una fotografía, ni un mapa, ni un vídeo. Era una masa de datos sin procesar, complejo, lleno de ruido. El tipo de material que requiere horas, días y semanas de procesamiento para siquiera empezar a tener sentido. Pero en algún momento alguien vio algo allí, o quería ver. Es en este punto exacto que comenzamos a comprender la columna vertebral de esta historia. Porque lo que se hizo público, como hemos demostrado antes, no fueron datos en bruto. Fue la interpretación, y ahora toca ir más allá de la imagen y sumergirse en el campo de batalla real. La disputa entre la ciencia que espera y los medios que corren. Empecemos por algo simple y brutal: el tiempo. La investigación científica seria, desde el momento de la recopilación de datos hasta la publicación de un artículo revisado por pares, requiere en promedio 18 meses. Esto, por supuesto, cuando no hay interferencia política, recortes de fondos o burocracias culturales involucradas, como ocurre a menudo en Egipto. Las noticias virales pueden extenderse por todo el planeta en menos de 6 horas. Una diferencia de ritmo que solo sería curiosa si no fuera catastrófica para la comprensión pública de la ciencia. Esta es la primera estadística sorprendente. El tiempo promedio para que una teoría no probada se vuelva viral es 80 veces más rápido que el tiempo necesario para la verificación académica de un descubrimiento. Y eso por sí solo explica por qué tantas historias como esta ganan fuerza incluso antes de existir. Pero no se trata solo de velocidad, se trata de construir autoridad. En el caso de la pirámide, los nombres involucrados se presentaron con peso. Investigadores de la Universidad de Pisa, Universidad de Strathclyde, expertos en egiptología. Palabras que suenan a sello de garantía, pero cuando miras más de cerca, notas algo inquietante. La mayoría de los nombres asociados con el descubrimiento no son arqueólogos que trabajan en el campo. Muchos tienen experiencia paralela en áreas como la ufología, teorías alternativas y eventos pseudocientíficos. ¿Esto descalifica completamente su trabajo? Number, pero requiere un filtro estricto. Para avanzar, la ciencia necesita voces que estén fuera de lo común, pero no puede estar impulsada por el deseo de ser extraordinaria a cualquier precio. Este es un buen momento para tomar un respiro. Recapitulemos hasta ahora. Los satélites han detectado anomalías debajo de la pirámide de Kefren. Los datos se procesaron y representaron visualmente según la interpretación. Las imágenes se viralizaron ante cualquier revisión científica. Los autores tienen credenciales mixtas y el trabajo no ha sido publicado formalmente. Hasta ahora, nada de esto es un delito, pero todo esto es riesgo. Ahora viene la parte más sensible de toda esta historia. ¿Qué hacer con un posible descubrimiento que al mismo tiempo que emociona al público, preocupa a los expertos? Es en este punto cuando la historia da otro giro. En octubre de 2022, Malanga y Bondi publicaron un artículo en una revista científica llamada Teledetección, donde informaron que usaron radar para mapear las cámaras dentro de la pirámide. Este estudio era revisado por pares, pero hay una diferencia fundamental. En ese trabajo, los datos eran menos interpretativos, hubo más precaución, y lo más importante, hubo más silencio. Entonces, ¿por qué ahora, ante una acusación aún más impactante, han elegido el camino opuesto? ¿Por qué hablar públicamente antes de publicar científicamente? La respuesta está en una palabra: visibilidad. Detrás de escena de la arqueología moderna existe una presión silenciosa de la que muchos no se dan cuenta. Ser el primero en anunciar algo puede significar conseguir financiación, atraer instituciones, sellar asociaciones internacionales. La búsqueda de prestigio no es nueva, pero en la era digital ha adquirido otra cara: la búsqueda de relevancia algorítmica.
¿Crees que solo los YouTubers luchan por llamar la atención? Los científicos también. Más sutilmente, tal vez. Pero el juego es el mismo. Quien aparece más, obtiene más. Quien gana más, investiga más. Quien busca más, aparece más. Un círculo vicioso que, cuando no se equilibra con la ética, puede generar distorsiones como esta. Y aquí viene uno de los hechos más inesperados de toda esta investigación. Cerca del 62% de los descubrimientos científicos que se viralizan antes de su publicación oficial son posteriormente refutados o corregidos. En otras palabras, más de la mitad de lo que impacta al público con titulares como revolución científica termina siendo, en la práctica, un error interpretativo. Y esto crea un efecto secundario devastador: el descrédito de la ciencia. Por eso es necesario contar esta historia en profundidad, porque el daño no es solo para la arqueología egipcia, es la percepción pública de lo que es la ciencia. Es más, cuantas más veces se repite este patrón, una imagen impactante, sin datos revisados, con contenido alternativo, más gente comienza a no creer en los descubrimientos reales, aquellos que han sido objeto de décadas de verificación. Estamos empezando a vivir en una época en la que la fantasía bien contada es más aceptada que la realidad bien demostrada. Una época donde la duda se convirtió en espectáculo y el escepticismo se convirtió en resistencia al sentido común. Pero no todo está perdido. Aquí está sucediendo algo poderoso. La audiencia quiere saber más. La gente tiene sed de conocimiento. Esto, en sí mismo, es una señal positiva. El problema no es el interés. Eso es lo que haces con él. Dirigir esta atención hacia contenidos serios, densos y responsables podría ser la verdadera revolución. Y aquí hay otro adelanto. ¿Cuántas estructuras han sido? ¿En realidad se encuentra debajo de las pirámides? La respuesta puede sorprenderte. Varios. Comprobablemente. Excavado. Documentado. La propia meseta de Giza tiene túneles y cámaras subterráneas identificadas desde el siglo XIX. Lo que a menudo falta es la difusión cualificada de estos descubrimientos reales, porque no vienen con música épica, ni siquiera con las miniaturas gritando en rojo. Pero existen, y son fascinantes. La verdad es que no toda historia necesita exageración para ser extraordinaria. A veces basta con contar los hechos con claridad, mostrar las implicaciones, guiar al público a través de la complejidad del conocimiento. Eso es lo que hace este canal, y es por eso que estás aquí ahora. Estás aquí porque quieres ver más allá de la superficie. Y la siguiente capa que vamos a explorar es la más desconcertante de todas. La verdad que se encuentra debajo de tus pies y dentro de ti. Todo lo que hemos visto hasta ahora, imágenes asombrosas, interpretaciones audaces, datos discutibles, teorías seductoras, nos lleva a una única e inevitable pregunta. ¿Qué en realidad existe bajo la pirámide de Kefren? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo profundamente desconcertante. No lo sabemos. Sí, esa es la conclusión más honesta. Después de 5 partes de análisis, investigación y reflexión, el punto de llegada no es un veredicto, sino una invitación a reconocer que la incertidumbre es también una forma legítima de conocimiento. La ciencia vive exactamente en este punto de tensión, entre lo observado y lo comprendido, entre lo que quieres creer y lo que puedes probar. Pero eso no significa que no aprendimos nada. De lo contrario, este viaje nos reveló mucho más que el contenido de una hipotética cámara de piedra enterrada. Excavó algo más profundo, las estructuras invisibles que dan forma a cómo percibimos el mundo. Vimos cómo se pueden manipular los datos según la forma en que se presentan. Las credenciales pueden usarse como escudo para hipótesis débiles. Cómo el deseo de respuestas inmediatas puede pisotear el rigor de la verdad. También vimos que la ciencia, incluso cuando algunos la desacreditan, sigue siendo la herramienta más poderosa que hemos tenido jamás para encontrar significado bajo el suelo de lo desconocido. Pero vayamos más allá. Esta historia, aunque centrada en una pirámide, es una metáfora de algo más grande. Las estructuras subterráneas
que tanto buscamos en el exterior son, de hecho, un reflejo de las que existen dentro de nosotros. Todos llevamos cámaras ocultas, corredores laberínticos, capas de historia y emociones comprimidas bajo el peso de los años. Cuando miramos la pirámide y preguntamos, ¿qué hay ahí abajo? Lo que en realidad estamos preguntando es, ¿qué hay todavía escondido en mí? Por eso historias como esta nos atrapan tanto, porque activan un deseo universal, descubrir lo que está oculto, lo que se ha olvidado, lo que espera ser revelado. Y esto no se limita a la arqueología, esto se aplica a la conciencia, al universo, por la existencia misma. Y aquí es donde todo se conecta. Si sentiste algo diferente mientras seguías este viaje, si en algún momento te diste cuenta de que esta historia era más que bloques de piedra y datos de radar, entonces tal vez estés listo para dar el siguiente paso. Un paso que no se trata de mirar hacia afuera, sino hacia adentro. O libro electrónico, La mente del creador, ¿es consciente el universo? Fue escrito para quienes, como tú, sienten que la realidad va más allá de lo que ven los ojos. No ofrece verdades ya hechas, del mismo modo que este vídeo tampoco lo hizo, pero te hace reflexionar sobre una de las cuestiones más profundas de nuestro tiempo. ¿Y si el universo fuera más que materia? ¿Y si hay conciencia de lo que nos rodea, de lo que nos conforma, de lo que nos conecta? Este ebook es una inmersión densa, provocativa y necesaria, y está disponible para ti en el comentario fijado de este vídeo. Porque mereces más que respuestas superficiales, mereces contenido que te transforme. Pero antes de terminar, necesito decirles algo, de manera directa y empática. Si has llegado hasta aquí, es porque eres parte de una minoría que todavía valora la verdad, la profundidad, la duda bien construida, la pregunta que abre puertas. Y ese es exactamente el tipo de persona que queremos aquí con nosotros. Entonces, suscríbete al canal ahora mismo, porque esta comunidad que estamos construyendo está hecha por quienes piensan, sienten y buscan. Activa la campanita para no perderte nada. Deja un me gusta si este contenido te conmovió de alguna manera. Y comenta abajo, ¿qué es lo que más te impresionó de este viaje? ¿Los datos? ¿La manipulación? ¿O la conciencia de que, en el fondo, esta pirámide podría ser solo un espejo? Muchas gracias por estar aquí, por invertir tu tiempo, tu atención y tu mente en este vídeo. Esto es raro, esto es precioso,